Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los dos por lo que nos habéis hecho disfrutar esta mañana, por lo que habéis compartido y el esfuerzo que habéis hecho de síntesis, porque a veces en 2 horas tratar ese tema, el miedo y de aceptación, pues es bastante complicado. Este tema para mí siempre ha sido muy sugerente, es muy sugerente y supongo que lo será en el futuro, hasta que desaparezca el que hace las preguntas, como decía esta mañana. Sí, ojalá. Pero bueno, de momento sigo teniendo preguntas. Es todo lo que gira alrededor de un tema central que habéis tratado, que es la aceptación, ¿no? La aceptación ante lo que sucede. Yo, como siempre, esto lo intento llevar a lo que normalmente decimos la vida cotidiana, que es la vida, ¿no? Es la vida. Pues ahí es donde se producen muchas confrontaciones y normalmente estoy saltando, sin darme cuenta, entre lo que habéis dicho, lo habéis comentado esta mañana, es entre el contenido y la forma. Y lo cruzo y lo confundo constantemente. Y centrándome en la pregunta, el tema de la aceptación es todo aquello que tiene que ver con el victimismo, ¿no? Cuando ocurre algo que es desagradable, algo que es incorrecto, algo que es amoral, algo que es injusto, conceptos que todos entendemos, pero que guerras, en fin, cosas de estas, y tendemos a ponernos del lado del bueno, de la víctima. Lo normal, se suele decir, ¿no? Y además nos sentimos reforzados por lo que hay a nuestro alrededor. Es decir, esa decisión está reforzada por toda la gente que está a nuestro alrededor. Pobrecita, esta mujer maltratada, pobrecito, este niño que ha sido abandonado, pobrecito, esta víctima del nazismo, pobrecito, en fin, estas cosas que normalmente están ocurriendo. Pobrecito, este compañero que el jefe le ha puesto verde delante de todos, pobrecito, este que le acaban de despedir sin tener... En fin, todas estas cosas que suceden y que tú te planteas, no, esto es una ilusión, no, esto tengo que aceptarlo, no, esto tengo que... Y no, normalmente no, te pones del lado del bueno, te pones del lado de la víctima. A veces piensas, pobrecito el victimario, ¿no? Pero bueno, normalmente rápidamente los compañeros, las compañeras, los amigos te ponen del lado de la víctima. Y claro, tú que tienes en la teoría, en la cabeza, en los libros que lees, en las charlas que escuchas, que te dicen que todo esto es ilusorio, que todo esto es falso, que es tu identificación con el cuerpo, te sentiste separado, etcétera, te dices, claro, es cierto, pero cuando estás en la situación real, cuando de pronto ves a la víctima, cuando de pronto ves lo que ocurre, cuando de pronto el concepto de injusticia, el concepto de dolor te llega, no sabes diferenciar entre lo que es el contenido y la forma y normalmente acabas mezclándolo, ¿no? Y te acabas poniendo del lado de la víctima. Y tengo dificultades para entenderlo, para llevarlo a cabo e inclusive, no digamos, para transmitirlo al que es víctima o al que ve la víctima o que ve la situación y decirle, no, esto no es real. Y te miran como si estuviese hablando de algo verdaderamente demencial, ¿no? Cuando tú crees que la demencia es lo que ellos están pensando. Bueno, y ya bastante dicho, ¿no? Para soltarlo. ¿Qué se sucede en este caso? Es decir, realmente esa situación es real, entre comillas, y la conocemos todos. Yo creo que todo el mundo aquí habrá tenido algún caso parecido, ¿no? ¿Cómo actúas ahí y te quitas ese miedo a algo? Está bien. Voy a empezar con una línea que cité del curso, del manual de ejercicios, de lo que dice que es un milagro, que el milagro no cambia, simplemente corrige y ve la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. La pregunta que me estás haciendo, la única razón por la cual es tan difícil, o mejor dicho, se podría decir imposible de tratar de hacer entender, es que porque quien la está haciendo es el ego. Y con ese sistema de pensamientos anclado es que no va a entrar la posibilidad de que se puedan ver las cosas de otra manera. Por lo tanto, la práctica siempre va a yo diariamente empezar esos espacios de esos instantes santos. Por lo menos mi práctica personal es hacer ese proceso diariamente donde yo empiezo a tomar conciencia del juego, como quien dice, a medida que mi relación con mi ser, acuérdate que no es con el ser ni con lo que está allá afuera, esa es la distracción.
a medida que mi relación con la verdad, podemos usar esa palabra, empieza a profundizarse, ya por defecto, porque ya está empezando a haber un cambio de mentalidad ahí, empiezo ahora yo a percibir el mundo de otra manera. O sea, no es que yo le trato de decir a esta persona esto es una ilusión, porque entonces, ¿cómo yo te puedo decir a ti cómo yo puedo tomar conciencia de que esto es una ilusión si te estoy diciendo a ti que eres una ilusión, pero ahora tú eres real y te estoy diciendo que eso es una ilusión? ¿Ves la trampa? Por lo tanto, a veces lecciones del curso que te dice, veo al Santo Hijo de Dios en mi hermano, pero estoy tratando de ver al Santo Hijo de Dios en la forma. Y obviamente yo no puedo ver al Santo Hijo de Dios en la forma porque yo me estoy identificando con ese mismo sistema de pensamientos. No obstante, yo puedo desarrollar una relación más personal con mi ser. O sea, esas palabras, una conciencia más amplia de lo que yo soy, y como consecuencia de recordar lo que yo soy, entonces puedo percibir eso desde ese espacio. Ahora, una vez que tú desarrollas más esa relación o esa conciencia, como quieras llamarla, ese conocimiento de lo que tú realmente eres, pues entonces sí, esa pregunta que estás haciendo va a ser prácticamente se hace hacia un lado, porque ya tú te estás dando cuenta que no hay víctimas ni hay villanos, sencillamente es una película. Y lo que yo estoy utilizando ahora es la película para ver dónde están los obstáculos en mí. ¿Y qué son los obstáculos? La culpa proyectada. Por lo tanto, el yo ver una persona que sea victimario o víctima no es el problema. Pero lo que sí puedo observar es cómo yo estoy sintiéndome. Ese es el sentir que automáticamente quiere engancharse con una historia. Y cuando lo engancho con una historia, ya automáticamente el sistema de pensamientos del ego tiene completa posesión. Pero yo puedo ver esa escena, observar cómo me siento, y en ese momento que estoy reconociendo lo que siento, lo que yo siento es mi culpa proyectada. Entonces ahora esa escena me está dando una oportunidad para yo observar el sistema de pensamientos con el que me estoy identificando, que ahí es donde se aplica el perdón prácticamente. Por lo tanto, la pregunta que estás hablando de muchas diferentes supuestamente cosas que pasan en el mundo, pero todos son lo mismo. Lo que pasa es que el escenario cambia. Por ejemplo, si tú, tienes mucha, un gatillo para ti sería el maltrato de perros, ¿ok? Que sea para otro el gatillo sería una situación de pareja. Para otro el gatillo podría ser una situación financiera. Pero aunque los gatillos aparentan ser diferentes en forma, en contenido no hay diferencia. En contenido todo me está llevando a volver a creer que yo soy un ser separado del todo, y por lo tanto esas diferentes escenas lo que están dando es testimonio de lo que yo creo que yo soy. No de lo que yo creo que está pasando, de lo que yo creo que yo soy. Siempre volvemos a lo mismo. Por lo tanto, para efectos de forma y contenido, todo lo que sucede en este mundo es forma. Todo lo que yo experimento aquí es forma. O sea, esta es la experiencia, esto es forma. Contenido es mente, lo que yo realmente soy. Por lo tanto, la forma, lo único que está sirviendo ahora, si estoy más consciente del proceso, es de un currículo a través del cual puedo observar lo que yo estoy sintiendo, y como ahora reconozco la lógica del sistema de pensamientos del ego, puedo utilizar lo que estoy sintiendo y no hacer lo que me dice el curso, o sea, no cometer el error de hacer una historia alrededor de eso, que ahí vamos a la lección número 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo. La única razón por la cual yo puedo sentir algún tipo de rabia o disgusto o lo que sea es porque a un nivel mucho más profundo yo creo que estoy separado. Yo creo que el mundo tiene el poder de afectarme. De diferentes maneras se puede ver eso. Por eso es que hay una parte en el curso donde te lo dice una sola solución, diferentes, que te toca ese mismo tema, te dice, aquí está. Es fácil entender las razones por las que no le pides al Espíritu Santo que resuelva todos tus problemas por ti. Para Él no es más difícil resolver unos que otros. Todos los problemas son iguales para Él, puesto que cada uno se resuelve de la misma manera y con el mismo enfoque, que se puede decir que es el perdón, quien dice. Los aspectos que necesitan solución no cambian, sea cual sea la forma que el problema parezca adoptar. La forma que el problema parezca adoptar. ¿Okay? Un problema puede manifestarse de muchas maneras y lo hará mientras el problema persista. El problema obviamente es el personaje, la idea de la separación, la creencia de este sueño. O sea, siempre y cuando eso se mantenga vigente en la mente, pues obviamente el problema se presentará de muchas maneras. Victimarios, victimismos, todo tipo de cosas que vas a ver en el mundo. La devastación, como quien dice.
¿Okay? De nada sirve intentar resolverlo de una manera especial. De nada sirve poner tu atención en el problema y tratar de resolverlo al nivel de la forma, porque lo que estás haciendo es, obviamente, al nivel de la forma, lo que sea que tengas que hacer estará determinado con el sistema de pensamientos que te está identificando. Pero independientemente de lo que hagas, es simplemente lo que estás haciendo en la forma, pero no estás afectado al nivel emocional, al nivel, sencillamente estás haciendo lo que estás haciendo, se resuelven las cosas, estos son los hechos, esto es lo que se hace y se acabó, pero se le quita el efecto, se le quita la culpa, como quien dice. Eso es lo que se puede decir funcionar en este mundo práctico, pero sin la culpa, sin el miedo. Haces lo que se tiene que hacer, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Aquí funcionas como un ser humano, pero tu mente está identificada con otro sistema de pensamientos. Se presentará una y otra vez hasta que haya sido resuelto definitivamente y ya no vuelva a surgir en ninguna forma. Solo entonces te habrás liberado de él. Obviamente te liberas del problema inmediatamente cuando abres los ojos, te liberas del sueño. Pero para efectos de esta pregunta, tú lo que estás observando no es las historias y las diferentes escenas que supuestamente te causan eso. Tú lo que estás es reconociendo que hay algo que estoy sintiendo. Y lo que yo quiero inmediatamente hacer es no cometer el error de hacer una historia o asociar lo que estoy sintiendo con lo que creo que está pasando. Porque ahí lo que yo estoy haciendo es utilizando esta culpa que yo estoy sintiendo. Obviamente estoy tomando la posición de la persona buena. Es sencillamente mi culpa proyectada allá afuera. Eso es todo lo que está pasando. Ahora que reconoces el sistema de pensamientos del ego cómo opera, puedes entonces elegir de nuevo. Ahí es donde el no sé. Sí, lo que los ojos están viendo supuestamente es un mundo donde hay una persona haciéndole daño a otra. ¿Okay? Pero entonces, si yo siento algún tipo de rabia, en otras palabras, yo lo que estoy haciendo es esa rabia que está en mí, yo no quiero tomar responsabilidad de ella y lo que quiero hacer es proyectársela a un mundo y ahora ya tengo la excusa perfecta para poder justificar o yo como víctima, si es a mí el que me lo están haciendo, o esa persona como víctima, supuestamente, pero a final de cuentas es el mismo juego. Es el mismo juego. No importa lo que veas en el mundo lo que vas a ver es la devastación. O sea, aquí en este mundo, por eso el curso te dice, no trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él. Porque el mundo es constantemente una distracción, ese es el maya, como quien dice. Lo que yo quiero es desarrollar más y más, volviendo más a tu pregunta, desarrollar más y más el proceso de ese proceso de perdón conmigo mismo para yo recordar quién soy. En el momento que yo recuerdo quién soy, entonces ya es más apto para recordar quién tú eres, independientemente de lo que el maya me esté pintando. Reconoces que lo que tú eres es el santo hijo de Dios inocente, que no tiene nada que ver con lo que esté pasando supuestamente allá afuera. Pero eso va a suceder a raíz de tu práctica personal, de tu desarrollo con tu ser interno, no a través de tratar de buscar cómo yo puedo ver que en el mundo esto se arregle o no se arregle, o todas esas, porque eso es como el sistema de pensamientos del ego, pone tu atención de nuevo afuera. Esa contestación va a ser muy clara a medida que tú empieces a recordar más y más quién eres. Entonces, cuando estás viendo el Santo Hijo de Dios, lo que estás viendo es el contenido. En la forma vas a ver todo tipo de cosas en este mundo, pero en el contenido recuerdas la verdad. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por decirle a una persona esto es una ilusión, porque te estás diciendo tú, en realidad si de verdad fuese una ilusión, no tendrías ni que mencionarlo. El que se está diciendo esto es una ilusión, no se está dando cuenta que puede que se esté autoengañando. Sobre todo si me estoy sintiendo un efecto sobre mí. Yo reconozco intelectualmente que todo esto es una ilusión. Pero también reconozco que no estoy tratando de negar mi experiencia aquí, estoy respetando el espacio donde estoy, estoy utilizando todas y cada una de mis experiencias para continuar el proceso de sanación. O sea, estoy viviendo en el mundo, pero estoy empezando o estoy practicando más y más esa mentalidad que no es de este mundo. Eso es lo que sería vivir en el mundo, pero con la mentalidad que no es de este mundo, como quien dice. ¿Ves más o menos por dónde estoy yendo? Siempre el trabajo es contigo. No dejes que el mundo te distraiga. A medida que tú haces el trabajo contigo, desde ese espacio, pues tú haces lo que haces en el mundo, pero ya tú sabes que lo que estás viendo simplemente es una ilusión, pero lo estás viendo desde otro espacio. No te estás negando, si todavía lo estás sintiendo, pues sabes que ok, aquí todavía hay culpa que se está... Y recuérdate que la culpa en realidad es la creencia en la separación y que dio lugar a la proyección de un mundo. O sea que eso es a lo que estamos hablando. O sea que parece como que tiene diferentes niveles. Por eso es que estamos poquito a poco deshaciéndola poco a poco hasta que llegamos a la última, que es la creencia de que hay un yo que está aquí. Vamos poco a poco.
No sé si te contesté la pregunta o algo así, pero si Jorge tiene algo que le gustaría. Lo que es cierto es que en estos casos hay un elemento, creo, que es que las dificultades que encuentras cuando son mayores, porque no sé si está bien dicho, la culpa colectiva que hay alrededor refuerza tu dificultad para reconocer que todavía tienes algo que resolver y que es parte de tu culpa la que está proyectando en ese momento. Es decir, el que una víctima sea reconocido como víctima es algo que refuerza la idea que tú puedas tener para rechazar tu sentimiento de culpa, porque alrededor ese colectivo. La idea se refuerza porque tú sigues eligiendo el sistema de pensamientos del ego. O sea, y obviamente solo puedes ver en lo colectivo o en lo individual, pero volvemos a lo mismo, el trabajo es contigo, porque de lo contrario, sí, este mundo está, o sea, el diseño de este mundo es para reforzar eso, o sea, independientemente que sea colectivo o individual, pero ya tú reconoces el juego. Ahora es que tú puedes tomar responsabilidad. De lo contrario, siempre el mundo te va a dar muchas oportunidades para que tú creas que tú eres lo que tú eres. En general se ha llamado a ese momento el momento en el que tienes que decidir que eres un león. Que el mundo piense lo que quiera. Yo estoy eligiendo otro sistema de pensamiento. Es la única manera, porque como sigas esperando que te demuestren los demás, que los demás te ayuden, uno está anclado en el victimismo. Necesita lo externo para funcionar. Entonces realmente es exactamente al contrario, ¿no? Vemos alrededor y nos hacen dudar todos que piensan exactamente como yo pensaba hace unos años o hace unos meses. Y ahora lo que pasa es que, bueno, a una capa, en la capa consciente, hay un cierto nivel al que no pienso eso, pero todavía subconscientemente siento lo mismo. Entonces hay una manera de llamarlo a esto que es mi duda proyectada. Lo que estoy viendo en los demás es mi propia duda proyectada. Y esto es otra oportunidad para perdonar mi duda, porque el programa es tan sofisticado que te dice, tú ya no deberías de dudar de que es un sueño esto. Entonces te hace sentir culpable porque no estás haciendo caso a los preceptos de un curso de milagros. Y de nuevo, entonces, has de permitir esa duda, y al permitir esa duda no consideras un ataque que los demás sigan viendo las cosas de una manera distinta. Esto es una manera de ser un león y estar junto al cordero, ¿vale? Porque ya no existe ataque en ti. Ya no es que los demás me estorban para corregir mi percepción. Ya no son un estorbo, sino que tú has tomado la responsabilidad. Si veo a mi alrededor personas que me están ratificando mi antiguo sistema de pensamiento y esto me influye emocionalmente y me dificulta para desconectarme ahora mismo del conflicto, es porque todavía dudo, todavía estoy validando a mi subconsciente. Todavía no. Entonces he de ser un león y dejar de culpar. Y entonces permitir mis dudas. ¿Vale? Puedo sentir estas dudas y puedo sentir que soy inocente por tenerlas. Estoy en proceso. Entonces ya te estás acercando al maestro, porque estás siendo amable contigo mismo. Entonces empiezas a reconocer, ¿vale? Esas dudas, estás dejándote sentir. Y ahora ya está disponible la idea, todo está en mi mente. La idea del victimismo, la idea del verdugo, la idea del ataque, la idea de la guerra, la idea de me voy a quedar solo porque los demás piensan de una manera y yo de otra. Entonces me voy a desconectar de mi marido y de mi hijo y de todo el mundo, porque yo voy a ser el loco que piensa así, el de la secta. Y veo todas las dudas que están tomando forma. Y ahora ya hay alguien que las está viendo. Este es el punto. Llegar a un punto en que
te identifiques con ese que está viendo las dudas. Ahora ya veo las dudas. Ahora ya veo el miedo proyectado. Ahora ya puedes ser compasivo con todo eso. Y automáticamente eres compasivo con todo eso. Ya no te afecta. Esta total permisión, esta ausencia de lucha, es lo que realmente te hace soltar. Es el poder para soltar. Pero en cuanto luchas, ¿no?, a los demás dices, pero hombre, no me ayudáis nada. La estáis dramatizando. Estás luchando contra ti mismo. Estás exigiéndote. Como si el espíritu te forzara algo. Como si el amor necesitara darte caña. Claro, nos salimos del sistema de pensamiento del amor. El sistema de pensamiento del amor hace todo con amor. Hace todo observando, permitiendo y soltando. Entonces es interesante darme cuenta de que son dudas proyectadas. Me permito las dudas, me permito este sentir, me permito esta confusión. Ya hay alguien observando esto. Ya entonces descubro que ellos también es lógico que tengan ese sistema de pensamiento. De hecho, ellos ni siquiera han elegido estudiar un curso de milagros, ni estudiar el perdón, ni estudiar nada de eso. ¿Le voy a exigir yo que estudien lo mismo que yo? ¿O que tomen el mismo camino que yo? No tiene sentido. Ya permito todo eso, igual que lo estoy permitiendo dentro de mí. Ahora ya el maestro está contigo, ya has elegido amabilidad, has elegido dejar de sufrir y ahora lo puedes soltar. Puedes entender que todo está en la mente, que todo son ideas. Y ese sistema de pensamiento ya sabes que no tiene que ver con la paz que tú eres, a la cual estás caminando, a la cual estás llegando.